Tiene el micrófono apagado, Francine. Eh, bueno, no sé, las otras personas no se han conectado. Y el señor que estábamos hablando, no sé qué piensas de lo que se ha planteado. ¿Tienes alguna petición, una pregunta, una propuesta? Francine, escucho, estamos solo los dos. No se te escucha bien. ¿No me escuchas allí? ¿Ahora sí? Ahora sí. No, te decía que qué piensas de lo que se ha hablado. ¿Tienes alguna petición, una propuesta sobre el tema? Pues la verdad, ahorita estoy escuchando todos los temas, sí son muy importantes. Siempre he tenido una manera de ver las cosas. Sí, por ejemplo, siempre se ha hablado sobre muchísimos temas, pero a la final nunca llegamos a conclusiones de nada. Sí. Ya, O sea, decimos que queremos ahorrar, que queremos que los presupuestos de verdad sean del pueblo, para el pueblo, de una cosa y la otra. Pero, por ejemplo, hay una solución muy grande que podríamos hacer y nunca se ha hecho, ¿cuál es? que es recortar el Congreso. Para mí sería la parte que más ahorraría, porque nosotros no necesitamos tanto congresista. Que Ya. se colocaran, aunque sean todos por departamento, ¿cuántos vienen a quedar? ¿Cuántos millones nos ahorramos? Sí, por ahí debería de empezar realmente las cosas que se quieren para el pueblo. Si de verdad estamos pensando en el pueblo y en las cosas del pueblo. Pero siempre, pues, o sea, siempre opino que las cosas siempre, pues, que no, que hay que recortar allí, que, pero la verdad no, ante los años y los años y los años y los años que tengo, siempre he visto la misma cadena de la misma cadena cambiar de manos, pero seguimos en las mismas. Bueno, yo te digo una cosa frente a ese tema del Congreso. Yo, por ejemplo, presenté una propuesta inicial al Congreso cuando cambiaron de Congreso. Todos, para mí, en la Constitución deberíamos plantear que todos tenemos derecho a plantear hipótesis. Eso que tú estás planteando es una hipótesis. ¿Cómo se puede responder a esa petición en un estado ideal? Francinei tiene una hipótesis. La podría simular y estamos proponiendo diseñar un simulador de recursos sociales estatales. ¿Qué pasaría si se reduce el Congreso? Tú, eso es una propuesta, 2 personas por departamento. Ahora, frente a ese tema, hay que tener, o sea, al momento de hacer una hipótesis, hay que plantear qué podría llegar a pasar y pues si ese es el escenario al que se llegaría, pues se supondría que la hipótesis llegaría a los resultados que se esperaría. Yo te lo digo honestamente, para mí el problema no es reducir el Congreso, es más, a mí me parece que más personas deberían tener la oportunidad de participar en un Congreso. E incluso a mí ese tema de dividirnos territorialmente, hay unos asuntos que no se, son de corte tan transversal que los representantes a la Cámara eh, no deberían ser suficientes. Algo que yo he propuesto en algún momento, que eso se podría considerar en una asamblea constituyente y ese modelo no funciona a nivel global, es que, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo deberían haber defensores de grupos poblacionales que quieran unirse para tener un defensor de sus intereses. En este caso, un defensor de, no sé, las mujeres, por ejemplo, o de, no sé, por ejemplo, poner otro, defensor de los inventores o de los científicos, elegidos por los que representamos grupos específicos. Esos defensores deberían tener la capacidad legislativa de ir al Congreso cuando sea pertinente y cuando se demuestre que hay que ir y poder votar y presentar proyectos. Porque el problema es que no tenemos la suficiente representatividad. Tú tienes un representante o tenemos un representante en los departamentos y municipios y esa gente a veces ni nos representa, porque es que a veces somos parte de un colectivo que no es nuestro territorio. Tú eres mujer, yo no soy mujer. Tú necesitas una representante de las mujeres. ¿Dónde está la representante de las mujeres en el Congreso? Habrá mujeres, pero la representante de las mujeres. Ahora,
Hay muchos tipos de mujeres, las mujeres víctimas. Las mujeres víctimas decidimos elegir en la Defensoría del Pueblo una representante de nuestras defensas y votamos nosotras, en ese caso ustedes, pues. Ese es un modelo que ahí es donde está el prevaricato. Yo tengo unos videos grabados en el 2022 haciendo esas propuestas y mandé la petición. No me respondieron, venga, discutámoslo por lo menos. Yo no estoy diciendo, hagámoslo. No, venga, discutámoslo. O sea, propongamos una asamblea constituyente para hacer eso. Otro ejemplo que científicamente estamos tratando de mostrar, cambiemos la forma de elegir los ministros, un escenario democráticamente. ¿Qué pasaría si el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ministro TIC, el ministro de Hacienda, fue elegido democráticamente y le tiene su deber a lo que llamamos el pueblo? El presidente no le puede decir, o sea, no, el presidente no puede pasar por encima de él. No, lo cambié. No, ministro de Hacienda lo elegimos así. ¿Qué pasa en la Constitución de Colombia? Hay un video sobre eso. Eh, el presidente tiene mucho poder en la Constitución y no solamente en la de Colombia, en todo el mundo. Es demasiado poder una persona. ¿Cómo así que un presidente elige una terna a un fiscal? Entonces, cuando pasan conflictos de intereses como los de ahorita, que le están investigando el hijo al presidente o que están en una investigación por pasar los gastos de campaña, no va a haber un conflicto de interés allí, porque el fiscal no elige de otra manera, el defensor del pueblo. Aquí estamos dejando constancia del prevaricato de este señor. Este es el defensor de los intereses de los congresistas. ¿Por qué? Pues porque los congresistas lo eligieron. Le estamos tratando de poner tutela, prevaricato a los congresistas, acciones de cumplimiento. Pues lógico que él no va a atacar a los que lo defendieron y se hace el pendejo. ¿Eso no es prevaricato? Lógico, está demostrado. Ahora, demostrar ahorita el daño es muy difícil. Y usted está poniendo un ejemplo frente a una situación que esto se ha propuesto públicamente y está grabado, está registrado y prevarican por omisión. Pero yo como demuestro ahorita la omisión, si los resultados de lo que se está planteando no se han ejecutado. Cuando las personas empecemos posiblemente, y si se dan, porque es posible que no se den resultados y que sea un fracaso, si se llegasen a dar, usted prevaricó, porque usted le envió esa petición correspondía a sus funciones, usted o ustedes hicieron los pendejos y nos van a ir a decir que ustedes no merecen ir 12 años a la cárcel. El Código Penal no me lo inventé yo, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar que prevaricaron. Por el momento, recojamos pruebas. Entonces, Francine, con el tema del Congreso, para mí el Congreso no debería ser más chiquito. Y no solamente el Congreso, la representatividad legislativa y en sus tres niveles actuales, municipal, departamental y nacional. Incluso a nivel municipal y departamental, por lo poco que he leído, supuestamente los concejales y los diputados hacen parte de la rama ejecutiva y no de la legislativa. Eso creo que está allí. Una petición que queremos hacer en este video para que nos respondan porque tenemos esa duda. Y eso me parece que no tiene sentido. Y otra pendejada, por ejemplo, un prevaricato de los concejales de Río Negro. El expresidente del Consejo de Río Negro lo grabé hace como 2 semanas. Les estoy diciendo, ustedes no cumplen la ley de derecho al acceso a la información pública. Los congresistas de Colombia tienen públicos sus correos. A mí me tocó denunciarlos con la Procuraduría porque hayan unos que sí, otros que no. Los tenían escondidos, como Ariel Ávila, como Rodolfo Hernández, como Gustavo Bolívar. Se hacían los pendejos. Los denuncié por una vigilancia administrativa frente a esa situación. Luego los publicaron. En el Consejo de Río Negro, los concejales no tienen sus correos públicos. Se les trata de pedir y no los dan. Con que, no voy a decir la grosería porque me pueden censurar en YouTube, pero creo que decir estupidez no es una grosería. La estupidez del expresidente del Consejo de Río Negro fue que como ellos no son servidores públicos directos, sino como ganan honorarios, para él, ellos no están obligados a poner sus correos. Y comunícate por el correo institucional. Vea, o sea, ¿cómo me van a ir a decir que no están violando la ley y que no merecen una sanción disciplinaria frente a esa irregularidad? Lógicamente, por un tema como eso, quizás no a cárcel, pero la omisión frente a temas que corresponden a sus funciones y que en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como por ley a los que legislan y a los que ejecutan y a los que juzgan, no hay un criterio que les lleve a obligar a que científicamente demuestren sus decisiones, nuestra constitución tiene ese vacío.
Entonces, por ejemplo, en este momento se supondría que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las secretarías y subsecretarías, por ley les tocaría estar concientizando y promoviendo que esto que digamos que el método científico, por decirlo así, se implemente en diferentes órganos administrativos del Estado. Ahora, no quiere decir que por ley ellos estén obligados a convencerlos, por decirlo así, pero ellos tienen la obligación de hacer las investigaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la investigación se hace o se arrancan los recursos para poderlas hacer, para poder demostrar que prevarican y el daño que se va a hacer o a una propuesta, se por lo menos se pueda simular el impacto positivo que se esperaría, el hecho de retener esa investigación que hace parte de las funciones de una ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, eso es prevaricato, porque al no poder impulsar esa acción, no podemos científicamente coger a los que están prevaricando y decirles, mire, es que usted digamos, refute esto que le estamos entregando. Entonces, ¿por qué hay que tratar de dispararle primero a esta persona y a la Defensoría del Pueblo? Porque la Defensoría del Pueblo tiene que asignar una persona para poder organizar las denuncias por prevaricato. Hay que explicarle a esta persona que está prevaricando e incluso hasta el momento legalmente la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ciencias dice, esto se sale de mis funciones. Ayer yo hice un video con esa respuesta y mostrando el análisis de las funciones del ministerio, que incluso me falta analizar un decreto para explicar por qué si hace parte de sus funciones, asunto que con una acción de cumplimiento se debería forzar a que se haga y y pues con un prevaricato que se gane sus 2 años de cárcel. Eh, no sé qué más quieran agregar, Franciney, constructores, no se entraron todas las personas que habían, pero bueno, a que no vuelva un monólogo o radicar otra petición. No sé, constructores, con el tema que tú planteabas de el problema, los problemas que tú estás detectando en el campo y en la construcción para dirigirnos, en este caso, dejar esta petición verbal para tener reuniones con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Agricultura, que son temas que competen en esas funciones. ¿Qué más quisieras eh, pedir, preguntar o analizar sobre sobre los problemas que competen a esos ministerios, por ejemplo? Porque te repito, el Ministerio de Vivienda es elegido por el político de turno. En este momento tiene elegido a sus empresas en las cuales supuestamente ellos le deben de colaborar a todos los constructores, más cuando son organizaciones ya creadas como la Asociación de Constructores de Colombia. Pero esos recursos nunca se llegan a ver, ni esas ayudas nunca se llegan a ver directamente para los constructores, sino para las constructoras ya grandes y nombradas y debidamente contratistas que ellos tienen sus amarras. Entonces sí nos gustaría saber en parte, también con la propuesta que está haciendo el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que todos los contratos, tanto de vías terciarias como las mejoras de vivienda, se las van a dar directamente a las asociaciones de constructores en Colombia. Y a nivel de Colombia, a nivel nacional, ya hay habemos muchas asociaciones ya creadas ilegalmente constituidas, en lo cual nos vamos a la alcaldía, para el Ministerio de Vivienda. Un ejemplo, aquí en Pereira, que lo tiene Bustamante, o nos vamos para la gobernación y vamos a hablar con el alcalde y dice que no, que eso es mentira, que ya pasaron las licitaciones, que eso le tiene que hacer por licitación, cuando dijeron que los contratos iban a estar directamente para las asociaciones de albañiles y contratar directamente con las juntas de acción comunal. Y en este momento, hace más de un año, lleva el presidente diciendo eso y hasta el momento no ha llegado a un hecho. ¿Sí? Y Camacol nunca se ha pronunciado en este aspecto. Y hablando, si no el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo en este momento no tiene ni una unificación de sueldos, ni una unificación de precios a nivel nacional de cuánto debe ganarse un albañil o un ayudante o un maestro o un arquitecto en dichas obras.
tampoco tiene una lista de precio de cuánto se vale un metro cuadrado de revoque, un metro cuadrado de baldosa, porque en unas partes, inclusive, un ayudante en este momento de construcción, hay sitios del país que se están ganando hasta 25.000 pesos, en otros ganan 35, en otros ganan 50, y si nos vamos para San Andrés, duplica totalmente ese precio. Entonces, ahí es donde debe haber, porque si todos estos precios y en el momento no existe, solamente está plasmado. Hablamos de que todo colombiano es injusto con los famosos subsidios, pero miramos para dónde se está yendo esa plata, qué están haciendo con una especie de situación de dominio que le ponen a los habitantes. ¿Qué hacen con esa finca? ¿Qué hacen con todos esos bienes inmuebles? Están pasando también con la plata para ellos, está quedando en los bolsillos. Bancadas políticas. Cogieron ¿será que toda la repartieron para los campesinos? ¿O será que ahí también hay ciertas personas por parte de esa hacienda, de la hacienda náutica? Es un pequeño ejemplo sin caudal. ¿Qué está pasando con esos edificios? ¿Será que no podemos excluir a aquellas personas que están de pronto en una adicción a las drogas y si el narcotraficante los empeñó? Ya, ya no se te escucha. Bueno, frente a lo que planteas, tienes que ser consciente que tú estás haciendo unas peticiones verbales, ¿cierto? Aquí lo que te pido es que en tu caso, tus dudas, esto pues yo las iré integrando más adelante. Yo no tengo guardado tu contacto, si me puedes escribir al número, no sé en qué grupo estás, para poder seguir en contacto con esto y poder hacer seguimiento a lo que estamos, al ejercicio que estamos haciendo. Tú estás haciendo aquí unas peticiones verbales. Tienes que ser consciente que el decreto 1166 del 2016 nos da ese derecho. Estamos haciendo el ejercicio. Que primero nos tienen que respetar las peticiones verbales, porque esto que estamos haciendo nos ponen a perder el tiempo, a escribirles un oficio, que con los lineamientos, que una cosa, la otra. Partamos de ese punto para que seas consciente y que cada uno del que hable en este momento, lo que diga es una petición verbal. Ahora, poner gente en el Estado a que escuche las peticiones verbales de cualquier persona que hagamos una petición y que la mandemos por correo, en teoría es complejo. Pero ¿por qué están prevaricando? Porque ya estoy haciendo ya el ejercicio con inteligencia artificial que transcribe las peticiones y más o menos resume algunas. ¿Qué se debería estar haciendo los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones? Que la inteligencia artificial es un área, es una tecnología de información y comunicaciones. Bueno, información principalmente. Se debería estar promoviendo tecnología y utilizando tecnología para que se cumpla ese decreto. O sea, que una persona hace una petición verbal y ayuda a facilitar eso para que no salga costoso tener un montón de gente escuchando peticiones verbales. Es un tema de ahorro y para que se atiendan las respuestas de los ciudadanos. Eso es lo que quiero relacionar de causa-efecto para cuando demostremos por qué esta gente tiene que ir 12 años a la cárcel. Y eso es poquito. Eso es lo que quiero concientizar. Entiendan, cada violación a un derecho humano y sobre todo humano y constitucional y una ley es un punto que amerita demostrar que vayan a la cárcel, que paguen multas y que dejen de ser servidores públicos, porque voluntad de servicio no la tienen. Entonces, eso la amerita la inhabilidad, incluso una sanción disciplinaria, depende del grado, por más pequeño que sea, pero aquí es lo que tenemos que entender y lo que yo estoy tratando de hacer conciencia es que Colombia, incluso estamos planteando esto hacer una película, un libro, una serie, una novela. Esto se llama el cartel del prevaricato. Es un cartel como cualquier cartel de drogas, de la mafia. Eso es un cartel, o sea, es un cartel.
técnicamente es un cartel y tienen un cartel de abogados que son las dichosas oficinas jurídicas de asesoría que interpretan las leyes para proteger a todos esos carteles. Y ahí están metidos todos, magistrados, jueces, fiscales. Entendamos esto, eso es un cartel. Ahora, inicialmente abrimos la boca, nos meten los dedos a la boca, pero las pruebas quedan allí y hay que radicarlas en las autoridades pertinentes, dejar copia, porque cuando se acabe ese cartel, yo no creo ni que pidiendo asilo se salven de la cárcel, van para la cárcel porque el delito está tipificado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que cuando empiecen a caer unos, todos caminan, empiezan a caminar derechito. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que siempre estar en las peticiones y estamos recogiendo pruebas para denunciar por prevaricato y estamos recogiendo pruebas. Es más, yo ayer creé un correo en regular 3/4 que se llama demostraciones de delitos por prevaricato y alerta de prevaricatones, @regular 3/4.org, y mandé las reuniones de ayer. Cada que terminemos estas reuniones grupales de peticiones, desde ese correíto, los que quieran me comparten el correo, mandamos copia, reenvían a quien tenga que reenviar y de una vez les vamos advirtiendo sobre ese tema para que podamos hacer esto de manera organizada. Entonces, aquí se hizo una petición, el caballero está planteando, yo no sé si Camacol es una organización privada sin ánimo de lucro o si es parte del Estado, me imagino que es privada sin ánimo de lucro. Acá hay un problema con las peticiones a las organizaciones privadas que ellas dicen muchas que no están obligadas a responder, que porque se supone que no son una entidad pública. Incluso eso lo digo concretamente con las Naciones Unidas. Por ejemplo, las Naciones Unidas les he radicado peticiones, los tengo grabados. Las Naciones Unidas, defensoras de derechos humanos. Les dije, respóndame la petición. No quieren responder. No, esto no nos corresponde. Supuestamente defienden los derechos humanos. O sea, el planeta es un cartel de prevaricato. Y así es que montaron esa mafia. Es el punto que eso no es solamente en Colombia. Pero bueno, el caso con esto es que este ejercicio, Cristóbal, si me puede escribir al WhatsApp sería mejor porque, bueno, voy a guardarlo, pero mejor me escriben el correo al WhatsApp para mandarlo. Voy a guardar este que es el primero que envían. El caso es que esto que estamos haciendo son peticiones verbales. Vamos a ver qué peticiones se sacan. Yo te invito a constructores y a los demás que las peticiones que hagan revisen cuál le sacó la inteligencia artificial, si lo hizo bien, porque necesitamos poder organizar esto. Ustedes se imaginan que los ciudadanos podamos hacer reuniones entre nosotros, que incluso a las juntas de acción comunal se lo estamos proponiendo y ninguna ha querido responder que usemos esta tecnología para que las asambleas o reuniones que hagan en las juntas se sintetice toda la información y se escalen las peticiones. Ya les comparto el WhatsApp, ahí al chat. Eh, y todavía esto lo deberíamos estar usando y no hemos podido avanzar. Incluso la Confederación hasta el momento que ha dicho que ellos apoyan el gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez y que no están interesados en hacer articulaciones ni conmigo ni con las redes que he creado. Imagínense cómo están depolitizadas esas organizaciones que supuestamente aquí el problema con las juntas de acción comunal y con la confederación es que ellos no son técnicamente servidores públicos, pero propuestas que no tienen que depender de un gobierno de turno y que científicamente estamos demostrando que van a impactar positivamente a los colombianos, al bienestar de la mayoría, y que porque estamos promoviendo un juicio político, porque Petro violó la constitución al pasarse los gastos de campaña y porque también está prevaricando, no pueden hacer nada con nosotros porque estamos exigiendo que se respete la constitución y la ley. ¿A ustedes les parece eso que tiene sentido? O sea, al nivel yo le llamo a eso la corrupción selectiva. O sea, hay una permisividad en gobiernos anteriores y ahora la corrupción que venga de este supuesto gobierno del cambio no se acepta. ¿Y por qué está para mí pasando esto? Porque este gobierno le está dejando dar poder a personas que nunca habían tenido el poder antes o que no habían sido escuchadas y saben que si pierden ese papayazo, como tienen unos favores políticos allí, ese poder en un próximo gobierno no lo van a poder tener. Entonces, aquí el punto es que cambiamos, pero de ladrones y de prevaricantes, más bien, el cambio, pero de prevaricantes, porque es el punto de mostrar la corrupción la ha existido desde la campaña
pero técnicamente hay que correlacionar hasta el prevaricato, cómo está relacionado con la corrupción. Entonces aquí volvemos al punto, el caballero nos está mostrando unas peticiones, nosotros hemos propuesto hacer unas herramientas, si esas herramientas existieran, todas las hipótesis que él está planteando, o las que planteó Francinelli al empezar, se podrían precisar y comprender mejor, y eso es un prevaricato, porque mantenemos con una gran cantidad de hipótesis, con preguntas que no podemos responder porque es que a veces ni en Google están, o si están en Google y en las páginas, es difícil de encontrar, y es una ley de acceso a información pública que no está bien organizada. Entonces, ahí es donde quiero que seamos conscientes del siguiente paso a dar. En este caso, terminar las reuniones, enviar los correos para que nos respondan, dejarlos radicados y recoger pruebas. No podemos parar de recoger pruebas porque eso es lo que nos va a permitir que esta gente por lo menos se vaya a la cárcel y que por lo menos pague 300 salarios mínimos, que eso es lo que hay que tratar de demostrar, eso es lo que dice la ley, y que no ejerza cargos públicos creo que 80 meses. Entonces, esa es la consecuencia de prevaricar. Entonces, si nosotros estamos siendo incisivos, que con nosotros no se pueden burlar, que si mandamos una petición vamos a demostrar que es prevaricato y que demuestren lo contrario, porque vamos con todo el arsenal que se pueda, filosófico, jurídico, científico, matemático, y van a pelear contra una estructura, contra un cerebro colectivo con el que no van a poder ganar. Así tengan los mejores abogados del país, los más corruptos, lo que sea, de ese canazo es muy difícil que se salven. Incluso pensemos en un próximo estallido social cuando la gente más es pisoteada, el señor da el ejemplo de los albañiles. Ese trabajo yo nunca lo he hecho, ese trabajo tiene que ser muy duro. Está pidiendo que se haga una tabla sobre ciertos puntos y que no se está cumpliendo unos estándares de precios. Ahora, frente a ese tema, incluso si nosotros hacemos un sistema educativo que, por ejemplo, la que hace un servicio doméstico o el que hace un servicio doméstico o el que es albañil, que de acuerdo a su realidad de trabajo, si en algún momento es disciplinado y virtualmente se va capacitando a su ritmo para que, por ejemplo, pueda ser por lo menos profesional en algo que pueda tener demanda, esa persona, no hay otra manera de sacarlo de la pobreza, porque si se le dan supuestamente subsidios para que salga de pobre, no va a salir de pobre nunca, va a seguir siendo albañil. Ahora, ¿cuál es el prevaricato del Estado? Que el Estado no está brindando las garantías y las herramientas y las condiciones para que la educación sea un derecho, la ruta más correcta para salir de la pobreza, porque también está la ruta del crimen, que es traquetear, lavar dinero, etcétera, que es otro camino que también es un atajo, pero pues la ruta correcta debería ser esa. Entonces aquí el señor nos está dando un ejemplo que hay abogados y personas manejando taxi. Ahora, el punto, y lo hablábamos ayer con la educación, y es el prevaricato del Ministerio de Educación, la educación se debería modularizar. Yo puedo ser profesional en una cosa, pero yo puedo estudiar por habilidades o conocimientos puntuales y que la información esté allí accesible. Lo que estamos proponiendo es que todas las organizaciones públicas educativas del Estado tengan los cursos completos, todos los cursos de Derecho de la Nacional, de la de Antioquia, de las universidades de cada departamento públicas. Están allí gratuitos. Esa tendencia se conoce como MOOCs, Massive Online Open Courses, cursos abiertos masivos en línea. Yo, por ejemplo, he hecho cursos hasta en Harvard, he hecho un curso en Harvard, gratis. De hecho, los que son gratis. De esa manera. ¿Por qué los cursos del Estado no se hacen así? Yo quiero ser, no sé, y eso que ya estudiar eso no, es por profesión como en la tecnología, pongamos el ejemplo de abogado. Yo puedo ir estudiando o no tengo que ser abogado. Yo quiero hacer un curso de derecho administrativo o todo lo que tiene que ver con derecho administrativo. Tutelas, denuncias por prevaricato. A ver dónde hay un curso virtual. Y no uno, 10 cursos de denuncias por prevaricato virtuales para que aprendamos del prevaricato. Vaya y encuéntrenlo. La Defensoría tiene un curso y bien hecho, bien explicado. El que quiera aprender a denunciar por prevaricato, no, es un derecho, tenemos que presionar para que hagan los cursos. Eso es una petición. Hagamos los cursos de denuncias por prevaricato. La Defensoría del Pueblo en estos días en Twitter puso un tweet diciendo que hizo un curso presencial a 60 personas para enseñar de acciones de tutela. Venga, ¿por qué? Sabemos que no tenemos recursos, ¿por qué principalmente no empezamos a invertir los presupuestos en los cursos virtuales
y en vez de estar haciendo ese ejercicio presencial, tratamos de, por ejemplo, dar acceso a que la gente tenga herramientas tecnológicas y hacer, por ejemplo, cursos, si hay un analfabetismo digital tan grande, para que pueda aprender a manejar las máquinas, herramientas de ofimática, motores de búsqueda, porque hay de todo tipo. Hay gente que no sabe ni crear un grupo en WhatsApp y a veces sube a WhatsApp, pero no están brindando el derecho. Te escuchamos. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Me olvidó. Buenas tardes para todos. Sabemos que sí se puede homologar. El SENA está dando cursos para homologar. Un ejemplo, el albañil o el oficial de construcción. En este momento el oficial de construcción es un profesional. El maestro de obra es un profesional. ¿Sí? Tanto la CONIA también certificando a los maestros de obra. Sabemos que la construcción es uno de los trabajos más antiguos y somos aquellas personas que hemos creado. Si no existiera un constructor, no existiera un pueblo ni una ciudad, ni fuéramos nosotros creados uno de los pioneros. Las pirámides de Egipto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para entrar a la universidad en este momento te están exigiendo, sí, gratuito, pero tiene que ser de estrato 0, 1 o 2. Y hay ciertas normativas para poder obtener esos beneficios. Sí, en el momento cómo entrar, hacer X o porque estudiar veterinaria si le gusta un ejemplo la rama jurídica o no se va a meter en la rama jurídica si le gusta un ejemplo la construcción porque es un arte, es crear. Entonces lo que yo digo es la falta de oportunidades cuando la persona termina su carrera, homologa su carrera y después vemos grandes constructoras pagándole un sueldo mínimo a un oficial, cuando un oficial de construcción ni un sueldo mínimo. El oficial de construcción mínimo se debe ganar unos 2.500.000 mensuales, como mínimo, y le están pagando lo mínimo. ¿Ya? Esa falta de oportunidad. Sí, aquí me parece que hay falta de oportunidades para, en parte para estudiar. Es decir, el Estado no puede controlar la oferta y demanda del mercado laboral nacional y global. Aquí voy a un punto, y no sé si están viendo en la pantalla. Ah, ya hicieron un ataque informático que se bloqueó. Hay una propuesta desde el 17 de junio del 2021, fecha en la que estaba siendo voluntario de la campaña de Fajardo. Esta propuesta se bloqueó el computador, pero bueno, ahí se alcanza a ver la pantalla. Lo primero que se plantea frente al problema de la palabra la cambié de empleo a trabajo es que hagamos un perfilamiento poblacional frente a una persona. Entonces, sacar unas características cuando una persona le quiere reclamar al Estado su derecho a la educación y su derecho al trabajo para que se haga algo, en este caso. Entonces, por ejemplo, un albañil. El albañil como tal, para mí, en parte requiere unas habilidades cognitivas y manuales. ¿Qué sabe hacer cognitivo y manualmente en este momento? O hay personas que saben manejar unas máquinas de construcción. Y aquí, por ejemplo, hablando de lo que estábamos diciendo de los sistemas digitales, usted sabe manejar procesadores de texto, hojas de cálculo. Es decir, hay que perfilar a las personas de esta manera para poder tomar una política pública, porque yo no necesariamente tengo que llegar al punto de estudiar toda una carrera completa. De aquí es donde yo me pregunto, con los albañiles, por ejemplo, hicieron el ataque informático y curiosamente se bloqueó eso. Vamos a volverlo a abrir, a ver si se puede abrir. Si sigue bloqueado. Saber también el AutoCAD, cómo presentar un también debe saber los cálculos de cuánto se va en una obra. Por eso, pero para eso no tiene que meterse en una universidad a hacer ingeniería civil. Es lo que digo el curso de manejo de AutoCAD. ¿Sí? Pero todo eso va en la rama. Porque yo no puedo pasar una cotización de una obra sin saber el presupuesto de los materiales, sin hacer un estudio de suelo, sin hacer ciertas, ¿entiendes?
y el permiso de hacer una obra. Pero ahí también Sí, sí, pero lo que te trato de decir, mira, hicieron el ataque informático y ya no puedo abrir, ahí pueden darse cuenta, ¿no? No se puede abrir el archivo. Esto no es la primera vez que pasa, ¿no? No quieren que explique esta propuesta. Pero bueno, esa propuesta se presentó el 17 de abril del 2021 y está en ese momento el gobierno de Duque. Y en el empalme dijeron que le iban a considerar, el gobierno de Petro dijo que le iban a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, no la han incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, he intentado incluir en el Plan de Desarrollo Municipal y Departamental, del Municipal de Río Negro y el de Guarne, perdón, el de Río Negro principalmente, que lo enviaba un área del empleo, la Oficina de Empleo Público, de Empleo, no me acuerdo cómo se llama, no han hecho nada. ¿Cuál es el punto con esto? Estamos yendo al CAD, tú estás diciendo aprender a manejar AutoCAD. Un albañil quiere aprender lo que tiene que saber un oficial. Le toca ir al SENA o hacer esto, puede aprender por su cuenta. ¿Y qué tenemos que exigir? Que los cursos estén allí abiertos, bien diseñados, pedagógicamente y con nivel microscópico bien hechos, con infografías estáticas, interactivas, con todos los elementos audiovisuales para que la persona kinestésicamente se programe neurolingüísticamente, aunque estas palabras posiblemente no las conozcan, los que estudian pedagogía saben muy bien a qué me refiero cuando se plantea ese nivel de profundidad para que las personas retengan más la información. Otro problema que hay con la educación tiene que ver con un problema también de concentración y de memoria, que estamos, por ejemplo, incluyendo en el plan de alimentación escolar o incluso poder dar alimentos que nutran gratis como la bienestarina para que aumenten la concentración y la memoria. Eso podría ser gratis. ¿Por qué? Porque es para garantizar el derecho a la educación, pero no solamente de decir, ahora la matrícula es gratis en la universidad, pero es que vení, si vos sos albañil, imagínate la rutina, no sé cuánto le toca irse en bus o bueno, si tendrá moto, pero tiene que estar todo el día muleando y para estudiar le quedarán 2 o 3 horas al día de pronto. Si el man es disciplinado, puede acabar si quiere una carrera profesional, depende del tiempo como lo maneje, pero ahí está la educación. Va una vez a la semana a algún lugar, hace los exámenes una vez al mes para acreditar que sabe de un curso, si es lo que quiere hacer. Pero es donde está el problema que no se garantiza el derecho a la educación y ahí es donde vamos al punto del prevaricato. Si no se generan las políticas públicas para que las personas tengamos más conocimiento colectivo, el problema de Ecopetrol, de cuando se agoten las reservas de petróleo y gas, no Ecopetrol, sino el problema cuando agoten las reservas de petróleo y gas, que es un problema financiero y empleo, no lo vamos a resolver y el problema va a ser más grave. Aún haciendo eso, yo sé que mucha gente no va a acceder a eso, pero eso demuestra que si es pobre es porque quiere y si el país es pobre es porque la gente es pobre. Daba el ejemplo en estos días con Sebastián Pavón, que está ahorita, que es el representante legal de primera línea, que Petro está llevando agua a La Guajira. Y le digo, el problema de pobreza de La Guajira, listo, hay unas necesidades básicas insatisfechas que lógicamente hay que atenderlas. Miremos los presupuestos para poder resolver el problema allá, pero vaya al Medio Oriente. Israel es el país que más, es un desierto, tengo entendido, no estoy tan seguro, pero tengo entendido que sí, y es el país que tiene más inventores por habitante del mundo, y es un desierto, y tiene las mejores tecnologías para sacar, desalinizar el agua. Y entonces en La Guajira, ¿cuál es la excusa? O sea, toca crear un decreto de emergencia y todo eso. ¿Dónde está la política educativa? Pues lógicamente hay que dar las condiciones para salir de la situación coyuntural de pobreza y de miseria, que no hay agua, pasan necesidades de hambre y demás, pero si eso no se suple con un condicionamiento educativo, ese subsidio va a ser eterno y ese subsidio nos va a hacer cada vez más pobre, porque es un subsidio que está despilfarrando recursos y no está invirtiendo. Entonces, eso es lo que yo he tratado de concientizar, que para garantizar casi todos los demás derechos, a excepción del de la vida, es necesario garantizar el derecho a la educación. Y el que es pobre, ya cuando el Estado realmente cumpla con garantizar eso y haciéndolo profundamente, ahí sí no hay excusas, porque se te están dando todas las oportunidades y la gente no quiere. Entonces, ahí doy un ejemplo frente a ese tema concreto y que como pueden ver, ese documento, miren que curiosamente no se puede abrir, ahí ya se abrió y se pegó. Eh,
esto se presentó desde el 17 de junio del 2021 y luego lo cambié a quien pueda interesar. Entonces aquí se plantean 21 objetivos y hay que establecer estos parámetros, por ejemplo, la edad del municipio, el departamento, cuántas personas tiene a cargo el estado civil, el nivel de endeudamiento y la tasa de interés. Petro prometió crear un banco para las víctimas del gota a gota, está en el programa de gobierno. Hasta el momento yo no he visto ninguna política pública decente al respecto. ¿Cuántas son sus obligaciones mensuales? ¿En qué programa social está vinculado? Y aquí doy el ejemplo de habilidades cognitivas y manuales, manejo de maquinaria, manejo de sistemas digitales y habilidades artísticas, incluso habilidades de emprendimiento, que también el que quiera dejar de ser empleado, pues si quiere aprender de emprendimiento, tienen que estar también los cursos para aprender a emprender. Entonces, el conocimiento, yo estoy proponiendo aquí abordar la gestión del conocimiento desde otro enfoque, menos psicorrígido como está el sistema educativo actual y más desagregado para poder, por ejemplo, en este caso, si usted tiene este tipo de habilidades actualmente y usted define cuáles son las deseadas, que incluso frente a las deseadas hay que explicarle a las personas que sepan lo que no saben, qué tipo de habilidades cognitivas existen. Entonces, dentro de un grupo de habilidades cognitivas, uno luego puede decir, de acuerdo a estas habilidades, usted debería estudiar este curso, este curso, este curso, este curso, o estudiar esto, esto y esto. Eso lo podemos hacer con tecnología. ¿Por qué están prevaricando? La propuesta está desde el 17 de junio del 2021. La hemos discutido, no han dejado. Y mire, aquí están haciendo un ataque informático, ¿ya? Un PDF y no se puede abrir. Estoy dando el ejemplo de lo que sucede, ¿no? ¿Y quiénes serán los que están detrás de este ataque informático para no poder explicar algo importante? Mire, se bloqueó ese PDF, no se puede ver y se queda pegado. Ya ha pasado 2 veces, ¿no? La toca cerrarlo, no puedo cerrar el proceso. Pero bueno, el caso es que esa propuesta, ojalá lo pudiéramos explicar con detalle más adelante. Me quedan 10 minutos que tengo una reunión a la 1. Pero ahí es donde el punto del prevaricato. Y esta misma propuesta, la ministra de Trabajo respondió, la vamos a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Lo han hecho? O sea, yo la sigo explicando y no he tenido el primer diálogo con un representante del Ministerio de Trabajo y con nadie de ningún área de empleo de los municipios. Te escucho, consultores. Dale, dale, tiene el micrófono apagado. Decimos que un plan de desarrollo, y también es otro punto, hablamos de un plan de desarrollo y decimos que, hablamos ahorita del gas, con lo mismo que se desarrolla y después un lugar, una casa y en una finca más, cuando hay animales, se puede crear gas. Sabemos unas apartadas, la mayoría de partes en veredas, las personas del campo, nuevamente vuelvo para allá. El Ministerio de Agricultura, ¿por qué no le lleva los paneles solares? Para que así mismo llega más tecnología. Pero ven, te explico algo. Ven, te explico una cosa. Pero el Ministerio de Agricultura será que ha llevado esos. Pero en radiquemos esta petición que acabas de hacer. Hagamos el presupuesto de cuánto costaría llevarle paneles solares a todos los lugares donde no hay paneles solares. O sea, vamos a los números. Aquí es muy fácil decir, ¿por qué no lo llevan? Ahora, los colombianos, dentro de lo que recaudamos como riqueza en el presupuesto del Estado, ¿nos alcanza para hacer eso? Somos pobres, partamos de eso. Y hagamos la petición. ¿Cuánto costaría? No tengo ni idea. Estoy hablando de un municipio que era de Colombia y en este momento se independizó y es Panamá. Y Panamá, la mayoría de los campesinos, la gente del campo tienen paneles solares. Y yo creo que Panamá no le entra más recursos que a Colombia. Pero ven, pero nosotros somos pobres de muchas maneras. Así, pero el problema de la pobreza es que no tenemos tanto conocimiento para generar más riqueza. Mensaje al subconsciente, tú eres pobre y tu consciente lo lleva al subconsciente, entonces la persona no quiere más porque es que yo no puedo. Y todos podemos. Solamente necesitamos que lleve las capacitaciones hacia allá. Para hacer un biodigestor donde se pueda crear gas, no necesita un super presupuesto.
hay. Y lo que se utiliza con lo que se utiliza, esto es autosostenible. Y los paneles solares, no crea que es que eso va a un millar de platas tampoco, porque ellos van con una batería y eso se recarga directamente del sol, sino que a quien no le conviene. ¿Y tú sabes cuál es el problema energético que hay con los paneles solares? Al 2025 se supone que se agotan las reservas de litio, que es el principal componente actual de las baterías. Ya hay unos sustitutos, pero por el momento ese es un problema ambiental, por ejemplo. No queremos hacerlo con las baterías, lo producimos directamente energía por medio de los ríos, no grandes hidroeléctricas, pero sí hay para ciertas comunidades que con el mismo motor, con la misma corriente del río, se crea, le da energía a ciertos sectores. Sí, Y eso es un programa que hasta Bill Gates sacó un programa de su reserva y puede denotar que sacó hasta un inodoro que con la misma materia fecal produce también energía. pero ahí volvemos al punto. No sé si alcance inicialmente para que llegue a todos los lugares, pero son soluciones que hay. Y ahí es donde están los recursos. ¿Cuál es el problema? Este año, por eso, pero es que cómo llegamos allá, pero entiende el primer problema. No tenemos una herramienta para hacer veedurías. Se supone que el 61% del presupuesto general de la nación se dan gastos de funcionamiento. Venga, ¿cómo hacemos para detallar cómo son los gastos de funcionamiento? Si hacemos las peticiones para auditar presupuestos concretos, presupuesto de víctimas, de vivienda y presupuestos específicos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la petición ni siquiera la responden. Entonces, los recursos que hay se están gastando como los políticos les da la gana, y ahí donde yo he tratado de decirles que la participación ciudadana para mí no es una verdadera participación ciudadana si no podemos influir en los presupuestos, que nosotros podamos decir cómo manejamos los presupuestos. Los presupuestos participativos, tengo entendido que en el caso de Medellín, de todo el presupuesto, solamente permiten escoger el 3%, y casi siempre que permiten escoger un presupuesto participativo es un presupuesto participativo que está ligado a una contratación de las juntas de acción comunal, por lo general. Entonces, ¿por qué nos influyen todos los presupuestos? Porque ese problema está, pero ahora, los recursos, ¿cómo se están gastando para que después de saber que lo estamos gastando con la mayor eficiencia y eficacia posible y con la menor burocracia posible, ahí sí podamos decidir, ahora sí, los de las zonas rurales, mandémosle paneles solares a los que alcancen? No, yo creo que no alcanza para todo. Es lo mismo de la vivienda digna. Démosle vivienda a todos los colombianos. Se recorta el presupuesto Franciney de la Cámara y el Congreso. Yo, para mí, eso no es tan grande en comparación a 512.6 billones. Ahora, hagamos la petición verbal, Franciney, para que salgamos de la duda y que quede constancia y que tú le hagas seguimiento. Y si no queda redactado por la inteligencia artificial, para que lo pongas, o si se me olvida a mí, ¿cuánto nos gastamos los colombianos en gastos del Congreso? Y en cada congresista con UTLs, que nos lo pasen detallado, con el mayor nivel de detalle posible, incluso cuánto gastan en papel, en hojas de cálculo, para que podamos ver del número que yo sé, que es 502.6 billones de pesos de este año, qué porcentaje corresponde al Congreso. Si ese es el problema, incluso no lo dejemos solo en el Congreso, que nos pasen detallado de todos los consejos y de todas las asambleas del país, para ver cuánto nos gastamos en esa gente. O sea, para salir de la duda, porque vuelvo a lo mismo, es un problema de pensamiento científico, que es un derecho educativo, hay unos cursos gratis sobre eso. Eso que están planteando no son realidades, son hipótesis que cada uno tiene de acuerdo a la subjetividad, incluso lo que yo también estoy diciendo. Pero cuando se aprende pensamiento científico, la lógica y la forma de proceder frente a problemas es muy diferente. Entonces, si nosotros no educamos sobre esos temas, pensamiento científico, pensamiento innovador, y no garantizamos el derecho a la educación y que se llegue al fondo de qué es lo que hay que hacer para que eso se dé, no vamos a evolucionar nunca. Y estamos diciendo, estás diciendo que no es un país pobre, pues vamos a los números. Es un estado que recauda 502.6 billones de pesos. ¿Cuánto da eso en dólares? Compárelo con cualquier otro país sobre la población para ver más o menos lo que calculan del PIB per cápita. Pues no, el PIB per cápita calcula todo, el gasto del Estado es parte del PIB, pero la realidad es que sí es un país pobre. Ahora, hay gente que dice, y esa discusión la he tenido con otras personas, que porque tenemos riquezas naturales somos ricos. No, el rico el territorio, pero la gente como tal, colectivamente no tenemos tanta riqueza. Y les doy un ejemplo muy concreto.
una organización tecnológica norteamericana produce más patentes al año que todos los colombianos juntos. Y estoy dando el ejemplo de Israel, que es un desierto, es el país que, de acuerdo a su población, genera más patentes por año y es un desierto. Entonces, vamos a las cifras de que que tenemos una riqueza y una extensión de tierras muy grande, sí, pero ¿cuántas familias son las dueñas de toda esa extensión de tierra? Metámonos entre cuáles son las que manejan. Acá hay otro punto, los ricos de Colombia tampoco son tan ricos. ¿Cómo es la educación de las universidades públicas y las universidades privadas? ¿Y cómo es la educación de los colegios públicos a los colegios privados? Y en sí, ¿en qué más lo están enfocando? ¿Sí? Si hablamos pues de una igualdad de educación. Sí, es que es lo que estamos tratando de garantizar, es que se podría, y eso es lo que se está tratando de mejorar, y ahí es donde están prevaricando. Un ejemplo, el rector de la Universidad Nacional de Medellín, por ahí vi un correo que dice que no le interesa nada lo que estamos proponiendo, una propuesta filantrópica. Venga, señor, explíqueme científicamente qué es lo que no le interesa. O sea, les doy un ejemplo de lo que está pasando. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Comprendo perfectamente su punto. De todas formas, pues es bueno el diálogo y se entra una semilla, así sean 2 o 3 personas, estamos colocando esa semilla, pero hay que reproducir esa semilla para que pueda haber voz. ¿Sí? No una voz, nada por no, una voz que tenga que ver directamente con un trabajo prácticamente social. A todos los colombianos en general, no al gobierno de turno, al político de turno. 4 años y ya. Sí, es que eso es lo que estamos tratando de concientizar, que llegó un discurso de cambio y se habló hasta incluso de la educación gratuita y ahí dónde está eso. Ahora, que se pueda garantizar, yo creo que ese es uno de los derechos, además del derecho a la vida, que primero se deben garantizar para poder acceder a los demás derechos, porque es que todo tiene un costo. Y ese es el punto que si nosotros hubiéramos estado educados hace años sobre el prevaricato, no nos estaría metiendo los dedos a la boca como ahorita. O en mi caso también sobre la ley de derechos de petición, que yo llevo haciendo el curso. eh, no, la persona con la que me iba a reunir dice que está en una emergencia. Y yo haciendo el curso de derechos de petición hace 2 años. Yo no sabía que eso existía en el 2022. Me enteré de esa ley y el del acceso a información pública. Un problema educativo. Si yo hubiese sabido eso antes, no habría perdido tanto tiempo. Pero bueno, el caso es que eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos sembrando la semilla. ¿Cómo se puede empezar a generar la tendencia? Primero empiezan unos cuantos, acá somos 9 personas. Si cada uno llega a otras 9, por ejemplo, otras 10, podemos llegar a 90 y si esos hacen lo mismo, armamos la bola de nieve. Entonces, ¿cuál es el punto aquí importante? Enseñar sobre el prevaricato, sobre las tutelas son más conocidas, sobre tutelas, sobre acciones de cumplimiento, sobre acciones populares, sobre cabildos abiertos, sobre la necesidad de reformar la Constitución para poder generar estos cambios desde el punto de vista legal y sobre todo sobre la importancia de las manifestaciones. Porque es que cuando estamos hablando que cuál es el paso propuesto, se articula todo el marco legal, las pruebas, se hicieron las peticiones, se hicieron las tutelas, no se respondieron o no se respondieron de fondo, se hizo el trámite para denunciar por prevaricato por eso. Y cuando se hace el trámite de denunciar por prevaricato, se complementa con una petición para que la denuncia por prevaricato no se dilate, porque puede ser una denuncia que tarde años. Yo no tengo ni idea cuánto es el tiempo de respuesta de un prevaricato, no es como la tutela, que es como una respuesta a una demanda express, que es una demanda rápida que hay que responder en 10 días. No sé, eso no tiene un tiempo. Entonces, si queremos acelerar esto, para mí ese es el paso a seguir, porque si no nos van a seguir metiendo los dedos a la boca. No sé, pues, qué piensan ustedes. Y sigamos radicando peticiones. ¿Quién más quiere hacer petición aprovechando que estamos aquí haciendo este ejercicio de peticiones verbales?
Aquí una petición importante, la voy a hacer yo. Necesitamos que el Ministerio de Trabajo, ya que por ejemplo en el caso de Sebastián Pavón, el representante legal del Movimiento Social Primera Línea Colombia, le habían planteado una reunión con el Ministerio de Trabajo y se la asignaron al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Necesitamos con el Ministerio de Trabajo hablar sobre este tema que se supone que lo debe implementar el Nacional de Desarrollo con el director o una persona encargada del Departamento Nacional de Planeación y que discutamos esta propuesta, que ya se han hecho más de 100 videos tratándola de explicar con ciudadanos y aquí vemos un ejemplo claro de cómo es importante hacerlo y sobre todo el área del Ministerio de Educación de Innovación Educativa que responde un correo diciendo que no tenía ninguna petición al Ministerio de Educación y esta petición está radicada y no se ha avanzado. Entonces, acá también hay otro punto importante para terminar de explicar esto. Se habla de habilidades y de conocimiento. Aquí incluso se habla del nivel educativo en el sistema estándar. Hay personas que tienen unas habilidades manuales, unas habilidades de máquinas y no han terminado primaria. Personas del campo, albañiles. ¿A qué nivel llegó en el sistema estándar, el que está creado actualmente, para poder tener eso como referencia y poder, para mí, tener en cuenta mucho más elementos que no se incluyen cuando se gestiona el conocimiento de las personas? Y aquí también hablamos de conocimiento empírico. Ahí puede haber un campesino que no es ingeniero agrícola, pero puede ser muy bueno en sembrado de aguacates. Lo aprendió empíricamente. ¿Qué conocimiento a nivel técnico, tecnológico y profesional tiene actualmente? O sea, esto aplica para cualquier rango educativo de una persona, incluso a nivel de especialización, maestría o hasta doctorado. Ahora, ¿a cuál desea llegar? Es muy posible que pueda de pronto salir por ahí un caso de un albañil que desearía doctorarse. No sé, o sea, y que sea muy creativo, por ejemplo. Puede que pase eso. Habrá uno que no tenga aspiraciones, pero por eso es clave saber qué tienen las personas y a dónde desearían llegar, porque al momento de hacer una política pública, los que tienen esos objetivos se pueden unificar en políticas públicas concretas. Antecedentes criminales, si está dispuesto a cambiar de municipio, si está dispuesto a trabajar en zonas rurales, por ejemplo, en el caso de querer volver a resocializar a las personas en el campo, que es una política también que se está discutiendo. También qué necesidades humanas desearía contribuir socialmente para ver qué quisiera hacer. Toda esta información me parece clave que es importante cuando una persona acude al Estado por falta de oportunidades. A mí me parece que el Estado debería encuestar de esta manera para poder hacer políticas públicas. Entonces, este es uno de los objetivos. Después de hacer este perfilamiento, lo que se plantea es establecer perfiles poblacionales para diseñar planes de política pública segmentados a partir de las tendencias en los registros de las personas. ¿Qué pasa en este caso? En esta propuesta cito una frase que a ver dónde aparecen. Eh, Hay una frase que dice que si tuviera un minuto para resolver un problema, me demoraría 55 minutos planteándolo y 5 segundos resolviéndolo. Aquí, ¿qué se ha tratado? ¿Qué trate de hacer preliminarmente en este caso? Plantear el problema. Este problema es un problema dinámico y complejo, pero no caótico. Estos son unas categorías de problema. Y técnicamente lo que explico aquí es que es una transacción de intercambio de valor entre el conocimiento y las habilidades de una persona por un pago que se encuentra regulado por el Estado en una moneda fiat. O sea, este análisis es muy técnico, pero de los que hemos estudiado economía, la mayoría va a entender la profundidad de cuál es el problema, porque el enfoque que se está dando a este problema para mí ha sido inapropiado. Entonces, por eso no se ha resuelto. Entonces, cuando alguien cree que el Estado le va a resolver este problema, el Estado puede generar las políticas y condiciones para tratarlo de resolver, dado que aquí, como explico, las transacciones de intercambio de valor dependen de fenómenos nacionales e internacionales. Hay muchos elementos que el Estado colombiano, por más que quiera, tratará de hacer el lobby, las peticiones internacionales, los debates, pero muchas cosas salen de control y sobre todo pues porque es un país dentro de 194 países más que la verdad no es como Estados Unidos o como otras potencias como China que pueden tener más influencia. Aquí nosotros no somos nada en relación a lo que pasa a nivel global. Entonces, esto es un punto que el problema hay que entenderlo de fondo para poder encontrar cómo se debería resolver. Y volvemos al mismo punto, el derecho a la educación. Si usted quiere vivir como una persona o como un empresario, no tiene habilidades de emprendimiento y tampoco desea desarrollarlas, pues no espere que se vuelva tan rico como puede llegar a ser un empresario. O sea, ese es el punto. Ahora, que se tenga el conocimiento para
aprender a emprender debería estar, incluso garantizar que se brinde el capital semilla, cosa que más o menos se hace con Impulsa y ya hemos demostrado que están prevaricando. Entonces, digamos que son varios elementos que hay que tener en cuenta para diseñar las políticas públicas y que cuando una persona llega a reclamar o a pedir ayuda del Estado, pues yo pienso que esta información, si se organiza colectivamente, cambiaría la política pública. Y esto también, ¿por qué se prevarica en este caso? Incluso Robledo, Jorge Robledo denunció a Petro por prevaricato por el tema del petróleo. Robledo hizo parte de la coalición de la esperanza, que hizo parte, que fue cofundador con Fajardo. Y ahorita con Fajardo, los dos unieron el movimiento de Fajardo y el de Robledo. Si él está denunciando a Petro por prevaricato, este señor, que no le va a decir una grosería, también es responsable del mismo problema de prevaricato, porque a este man, cuando está en esa coalición, se le hizo esta propuesta y el man no ha hecho un carajo. Incluso un asesor de Fajardo del Banco Mundial, de estos 24 objetivos, validó 22 de los 24 porque hay unos que eran complejos de hacer, sobre todo relacionados con el sistema penitenciario. Entonces, este man es tan descarado que incluso yo me tomé el trabajo de mandarle mensaje de texto a una persona que fue la secretaria de Juventudes, al director del partido o el exdirector, el presidente del partido, y a Jennifer, que es una congresista, no me acuerdo, Jennifer Pedraza, que está parte de ese partido Dignidad, que está denunciando a Petro por prevaricato, por un problema que él también ha recibido una posible hipótesis de solución, y el man prevarica, aunque como ya no es servidor público es difícil argumentarlo, pero él es cómplice de ese delito, porque frente a esto no han hecho nada. O sea, ese es el punto, que esto es un cartel del prevaricato, es decir, el que denunció también es cómplice de ese mismo delito, porque él ha recibido eso con la organización y no ha hecho un carajo. Entonces imagínense cómo son descarados todas estas personas. Ese es el punto absurdo. Y esto es un grano de arena frente a ese problema, para poder no solo juzgar porque se está dejando explorar petróleo y gas, sino por la omisión frente a las políticas públicas que hay que tomar para que ese problema se resuelva. Entonces, aquí es donde hoy que nosotros tenemos que unirnos para poder acabar con todo este problema, que es que estamos manejados por unos irresponsables y por una mafia. No sé qué más tengan por agregar. Ya como para cerrar y para mandar esta petición, recuerden, si no la reenvían, el trabajo no va a quedar completo, ¿no? Y si no compartimos para que las más personas reenvíen estas peticiones verbales, entonces aquí le solicitamos a Robledo que asuma su responsabilidad sobre el delito por el que denunció a Petro, que él también es responsable de ese mismo delito y ese mismo problema. Los escucho. Bueno, muchas gracias a todos los presentes también por escuchar y por estar presente en esta reunión, que creo que nos sirvió como algo para despertar. De todas formas, quedamos en comunicación y muchas gracias también por la invitación que nos hicieron. Listo, pero la invitación no es solamente para que despertemos la conciencia, la invitación es a que radiquemos la petición y la compartamos para que todos la hagamos y podamos seguir en estas reuniones ya con funcionarios del Estado. La llamada se va a cerrar, entonces les deseo una feliz tarde a todos y ya se las comparto en los grupos. Gracias. Bueno, aquí cerramos a las 13:12 y 7 segundos y 737.